Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elkin Nicolás Canarilla Martínez. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En el momento estoy cursando el área de microcontroladores a cargo del ingeniero Ilveradona y Ruge y les vengo a presentar el desarrollo de la práctica número 1 del laboratorio Programación en lenguaje ensamblador. El objetivo es diseñar un software embebido para microcontroladores empleando lenguaje ensamblador, considerando los recursos de hardware disponible y el uso eficiente de la función. Bueno, el planteamiento es diseñar e implementar un software de simulación Proteus, un sistema de REST de microcontrolado que realiza las operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre dos datos binarios BCE. El resultado debe visualizarse en dos displays, 7 segmentos y un tercer display para dar el signo. La división debe tener un punto decimal. Este es un diagrama de bloques propuesto. En él podemos ver que el dato A y el dato B entran al microcontrolador en conjunto con el selector de la operación y salen las salidas para los tres displays. Voy a utilizar el PIC 16F887 debido a que me permite tener las entradas y salidas suficientes. Porque pues consta de un puerto A de 8 bits en el cual vamos a ingresar los datos, un puerto E de 3 bits en el cual vamos a utilizar 2 para seleccionar la operación y un puerto B, C y D, bueno, tres puertos B, C y D para sacar los datos a los displays, cada uno consta de 8 bits. El diagrama de bloques podemos verificar lo que les acabo de mencionar, dato A en el puerto A del 3 al 0, el dato B en el puerto A del 7 al 4. El selector operación utiliza los pines 1 y 0 del puerto E y las salidas. ¿Listo? Por otra parte tenemos los diagramas de flujo. Este es el diagrama de flujo general. En él podemos ver las entradas. Igualamos las salidas a 0 y empezamos a preguntarnos si la operación es de suma, resta, multiplicación o división. En caso de que sea suma, vamos a este bloque de operación. El resultado va a ser igual al dato A más el dato E. En la resta, dato A menos dato E. En la multiplicación, dato A por dato E. Y en la división, dato A sobre dato E. En el caso de la resta tenemos un pedacito que complementa, ya que verificamos si el resultado es positivo. Entonces va a tener signo va a tomar un valor de positivo, ya que signo es una de nuestras salidas. Y en caso de que no sea positivo, signo va a tomar el valor de negativo y se va a complementar en A2 para poder tomar los dígitos. Sin importar qué operación realice, todo va a converger acá, en donde vamos a realizar la conversión de BCD de binario a BCD. Entonces, a W al resultado le vamos a restar 10 para saber si tiene decenas o no. Entonces, si es mayor a 0, entonces vamos a hacer este siglo en que le vamos a restar de 10 y a decenas le vamos a sumar 1 cada vez que se reste. Entonces, hasta que el resultado sea menor a 10, se van a dejar de sumar aquí los bucles y va a pasar a unidades, y unidades va a tomar ese valor que tiene el resultado. Lo mismo aquí, si el resultado directamente es menor a 0, va a pasar ese resultado a unidades. Luego vamos a un conversor de BCD a 7 segmentos y se muestra en el display. Listo, lo siguiente que tenemos es la multiplicación. Entonces la multiplicación simplemente son unas sumas sucesivas, sumas sucesivas no, un bucle de sumas en el cual vamos a sumar B veces el dato A. Entonces el dato A lo igualamos a W y el resultado va a ser igual a resultado más W. Al principio, como vimos, resultado está igualado a 0 y W va a tomar el dato A. Entonces en la primera suma se va a tener resultado. Luego vuelve a sumarse si el dato B es mayor a 0, y así sucesivamente hasta que el dato B decremente hasta que se hace 0. Listo, para la división entonces, como necesitamos una cifra de precisión, vamos a multiplicar el dato A por 10 por medio de esta parte de acá. Entonces utilizamos una variable temporal y una variable de decremento. Decremento la vamos a igualar a 10 y va a decrementar de 1 en 1 hasta que se hace 0, mientras que la variable tempo se va a sumar con el dato A. Entonces, tempo va a ser igual a tempo más W, ya que le asignamos el registro de trabajo al dato A. Y así sucesivamente hasta que el incremento sea igual a 0. Cuando sea igual a 0, entonces el dato B pasa a ser nuestro registro de trabajo. Y nuestro registro de trabajo va a ser igual a tempo, que será 10 veces A, menos el dato B. Entonces si el W va a ser positivo, entonces significa que podemos seguir restando, por lo que entonces dato B lo vamos a asignar nuevamente a W y vamos a comenzar a contar el número de veces que se resta.
Entonces el resultado se le va sumando 1 cada vez que se repite este ciclo, hasta que W deje de ser positivo, o sea 0, y va a ser el final de la división. Listo, ahora para explicar el código tenemos, en primero incluimos pues el PIC 16F887, que es el que vamos a utilizar. Luego declaramos las variables dato A, dato B, selector de operación, resultado, unidades, decenas, signo, punto, que es pues el punto que del decimal, el infinito, que va a ser una variable cuando la división se dé sobre 0, ya que va a tender a infinito, tempo y decremento. Entonces, en el inicio vamos a configurar los pines de entrada y salida como digitales. Vamos a configurar el puerto A y el puerto E como entradas, poniéndole unos en sus 8 bits. Y el puerto B, C y D vamos a borrarlos, o sea, a poner ceros, y se configurarían automáticamente como salidas. Entonces, primero entonces tenemos la lectura de datos. Entonces, del puerto A lo vamos a mover al registro de trabajo F, que en este caso será dato A. Y lo vamos a multiplicar por 4 unos en los bits menos significativos para poder obtener únicamente el dato A, ya que en port A venían en conjunto los 8 datos, dato A y B. Para el dato B de la misma manera, pero esta vez serán los 4 unos en las posiciones más significativas. ¿Listo? Y pues el port E lo movemos a selector de operación, y así ya tenemos los nombres de nuestro diagrama de bloques. Listo, luego tenemos la limpieza de ciertas variables, de los resultados al momento que se repita el ciclo por si tienen algún valor, y tenemos las operaciones. Entonces acá en selector de operación, si selector de operación es igual a 0, entonces vamos a llamar a suma. Si selector de operación al restarle 1 se convierte en 0, vamos a llamar a resta. Al selector de operación, si al restarle 2 se convierte en 0, vamos a llamar a multiplicación, y si al restarle 3 vamos a tener 0, se convierte en división. Listo, entonces aquí como vemos estamos llamando las operaciones están acá abajo. Entonces para la suma simplemente vamos a sumar, bueno, vamos primero a apagar el punto, ya que no vamos a tener decimales, y a mover el dato A a W, y le vamos a sumar al dato B W, y vamos a obtener un resultado, y acá retorna a donde tenemos operaciones. Lo mismo con la resta, con el comando subwf vamos a restarle el dato B que movimos a W, y vamos a restarle W al dato A. Vamos a obtener un resultado, y vamos a buscar un acarreo. Con ese acarreo vamos a saber si es negativo o positivo. En caso de que sea positivo, va a tomar el valor signo de 10, que más adelante veremos qué es, y en caso de que sea negativo va a tomar el de 11, que son las posiciones en el display 7 segmentos. Listo, para la multiplicación, como lo mencioné anteriormente, se hace unas sumas, un bucle de sumas durante b veces. Para la división, también acá tenemos la parte donde se multiplica por 10, o bueno, se suma 10 veces el dato A, y luego se empieza a restar con el dato B, y se empiezan a contar cuántas veces se realiza ese bucle. Y listo, entonces nos dice que nos devolvamos aquí a operaciones. Listo, después de realizado esto, entonces nos dice que vayamos a GoToBinBCD, que sería la conversión de binario a BCD. Como lo mencioné anteriormente, tenemos este infinito, que será cuando la división sea sobre 0, y pues vamos a tener estos en los displays. Listo, entonces la conversión se realiza restándole 10, viendo si es mayor, y pasando a unidades si es menor, y pasando a decenas si realizando el bucle, y aumentando en 1 decenas cada vez que se hace la resta. ¿Listo? Luego nos dice que si es mayor o menor, bueno, cuando tenemos las unidades nos dice que vayamos a conversión 7 segmentos, y aquí vamos a llamar a codificación. Entonces el valor de unidades va a pasar a W, y al llamar a la codificación 7 segmentos va a tomar un valor 0, 1, 2, 3, dígitos hasta el 9, luego tenemos el guión, y luego tenemos el display en blanco en 0000, que sería el signo positivo, y el guión que sería el signo negativo. Y eso sería todo por el código, y acá tenemos pues la verificación en Proteus. Entonces para la suma, bueno, entonces comencemos con 0, 0. Entonces 0, 0, 1. Entonces aquí 1, 1 más 1, 2. Entonces listo. Entonces la resta nos debe dar 0. Para verificar el negativo, 1 menos 3 menos 2. Para verificar la multiplicación, 1 por 3, 3, y 3 por 3, 9. Y 7 por 3, 21. Y para verificar la división, entonces 3 dividido entre 7 nos da un 0.4. Para verificar
Claro que divida bien, entonces 9 entre 3, 3. ¿Listo? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.